iniciamos nuevamente con la grabación de los líquidos corporales. Ya vimos la primera parte, en donde mirábamos la división de los mismos. Mirábamos que en esa primera parte estaban divididos en intra y extracelular. Y luego miramos un poco la división de los extracelulares. En esta parte vamos a ver cómo los diferentes órganos también contienen agua, inclusive el tejido graso y los huesos. Pero quería verme cómo, por ejemplo, en la piel, ya habíamos visto cómo con la edad, la disminución de los líquidos genera en la piel un cambio en el mismo. Igualmente vemos en los deportistas, cuando una persona, un deportista, ha hecho mucha actividad física, o cualquier persona que haya mucha actividad física y se deshidrata, esa deshidratación genera cambios en la elasticidad del músculo, además de otros cambios metabólicos, y eso genera la fatiga, inclusive a veces el desgarro o el daño del tejido muscular. Igualmente, si el hígado se deshidrata mucho, podríamos llegar a una cirrosis hepática. Y venimos planteando hace ya algunos años también que el cerebro también se ve afectado por los cambios en los líquidos y sobre todo la pérdida. Una deshidratación de la persona, así como se deshidratan los demás órganos, también va a deshidratar el cerebro. Por eso, aunque vamos a tocarlo más adelante, también venimos planteando que una deshidratación afecta el cerebro y por lo tanto afecta la parte cognitiva nuestra. En esta gráfica hipotética, que vemos cómo si estamos en un espacio extracelular y un espacio intracelular dividido por una membrana lipídica permeable a estos supuestos solutos que están aquí en esta parte, vemos como a medida del tiempo, si la membrana es permeable, estos elementos van a ir entrando hasta que llegue a una igualdad. Esto es hipotético porque los líquidos corporales realmente no se igualan, porque en el momento en que se igualen, van a cesar los transportes a través de membranas. Lo que sí es cierto es que los líquidos corporales se mantienen en equilibrio y cuando se pierde ese equilibrio es cuando se dan los transportes a través de las membranas. Pero esos equilibrios, como repito, no son iguales, sino están equilibrados. Vemos acá en este ejemplo como el líquido extracelular contiene una serie de elementos que los componen y tienen su mayor concentración en él, y dando esos mismos elementos menor concentrado en el intracelular. Igualmente, el líquido intracelular contiene una serie de elementos de mayor concentración dentro de él, y esto que no es igual, pues sí se puede dar un equilibrio. Cuando estos equilibrios se rompen, entonces se dan los transportes a través de membranas, ya sean de tipo pasivo o de tipo activo. Y ya vemos, ya recuerde que los transportes de tipo activo son varios a través de las bombas y otros existentes, y de los pasivos, osmosodifusiones, etc. Ahora, cuando hablamos dentro de un mismo individuo, vemos que ese individuo puede tener una mayor o una menor cantidad de agua. El organismo siempre intenta mantener una homeostasis, o sea, mantener un equilibrio en el cuerpo en todo y cada uno de sus componentes. Pero cuando a una persona tiene hipovolemia, o sea, se disminuye la cantidad de líquido en sangre, tendiendo hipo como bajo, vol como volumen y hemia como sangre. O sea, tenemos un bajo volumen de sangre. Eso es sinónimo a deshidratación. Eso indica que esa persona de alguna forma tiene que responder o tiene que mirar cómo repone esos líquidos. Es el sistema nervioso central el que genera esa respuesta. ¿Ya? Entonces, si una persona está deshidratada, se supone que esa persona ha perdido líquido, pero muchos de sus componentes de la sangre, del plasma, van a quedar allí. Eso implica que esos componentes van a aumentar de concentración y por eso la deshidratación aumenta la osmolaridad en la sangre. Es este estímulo precisamente el que activa al sistema nervioso central y más concretamente al hipotálamo. Es este órgano el encargado de responder ante este tipo de estrés. Y como el hipotálamo dirige el sistema nervioso simpático, el sistema que responde al estrés,
pues él activa el sistema nervioso simpático y a través del sistema nervioso simpático se genera una serie de mecanismos que explicaremos inmediatamente para que se pueda producir la sed. Al tener la sed, la sensación de sed, obviamente conlleva a que ingeramos líquido y si ingerimos líquido, vamos a recuperar el volumen normal de los líquidos y vamos a corregir la hipovolemia o la deshidratación en el cual generó todo este proceso. Y otra vez vamos a la normalidad. ¿Cómo hace esto el hipotálamo a través del sistema nervioso simpático? Realmente, cuando se activa el sistema nervioso simpático, lo que hace es actuar sobre las glándulas salivales y generar en las glándulas salivales la producción de una saliva que es menor en volumen, pero que es más espesa. Esta saliva no hidrata bien las mucosas y entonces se genera una sensación de sequedad en la boca y en la garganta, o sea, una sequedad en las mucosas. Esta resequedad en la mucosa es lo que da la sensación de sed. Y por eso, como ya dijimos, restablece eso. O sea, aquí el hipotálamo, ¿qué ha hecho? Como hay una pérdida de líquido, lo que ha respondido es con una ganancia de líquido nuevamente, tratando de restaurar el líquido perdido. Pero en un sistema, si hay salida de un líquido y se le sigue suministrando, pero no se detienen las pérdidas, pues prácticamente no estaríamos haciendo nada. Así que el hipotálamo también hace eso en ese sentido. O sea, ya está restituyendo los líquidos perdidos, pero también a través de otro mecanismo que es endocrino, minimiza esas pérdidas. Y eso lo hace él a través de la producción de una hormona que sus iniciales son ADH, hormona antidiurética, entendiendo diuresis como un sinónimo de orina. Lo que hace la hormona, que es endocrina, va hasta los riñones, hasta las nefronas, y allí disminuye la salida de agua. Entonces, con eso ya he hecho. Uno, se ha generado la sensación de sed, con lo cual tenemos ganancia de agua. Y dos, se ha generado la producción de ADH, que hace una reabsorción de agua a nivel renal y con eso disminuimos la salida. Por eso se produce una orina más concentrada entonces, por lo tanto, con un menor volumen de agua. Más adelante vamos a ver que esta producción de orina nos sirve para medir los estados de hidratación de las personas. Y de esa forma, el organismo regula los ingresos y la pérdida. Pero ahora, como necesitamos tomar agua cuando tenemos sed, ¿cuáles son las fuentes de agua que tenemos? Tenemos dos fuentes. Una exógena, que como su nombre lo indica, es el agua que obtenemos del exterior. Y una endógena, que quiere decir el agua que se forma dentro de nuestro organismo. Desde el punto de vista endógeno, recuerde que en el metabolismo de carbohidrato, en una de sus reacciones químicas, se forma agua, que es aproximadamente, han calculado los bioquímicos, desde 300 mililitros por día. Es poca, pero es una fuente. Por lo tanto, se coloca como una fuente de agua. En cuanto a la exógena, tiene también dos formas. Una es cuando ingresamos directamente el líquido a nuestro organismo. Y dos es cuando ingresamos sólidos, ¿ya? Las frutas y los demás sólidos algo de contenido de agua tienen. Y por eso, cuando ingresamos ese sólido, estamos ingresando agua. El ejemplo más sencillo es el arroz. Cuando el arroz todavía no ha sido procesado, no ha sido colocado al proceso de la cocina, allí es un grano muy seco y muy pequeño. Luego, cuando se empieza a trabajar allí, entonces se le echa agua y el arroz que consumimos es un arroz hidratado y por eso ha crecido en tamaño. Cada grano de arroz que nos consumimos está hidratado y por lo tanto consumimos agua. Así que las fuentes de exógenas son el líquido directo y los sólidos que consumimos. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo hace el organismo cuando es todo lo contrario? Eso quiere decir, ¿cómo hace el organismo cuando hay una hipervolemia? Lo que indica que hay un aumento del volumen de sangre por encima de lo normal. Entonces, el organismo
siempre que se aumente el líquido, habíamos dicho, se aumenta la presión. Por lo tanto, cuando tenemos una hipervolemia, en los procesos de hipervolemia, en esos procesos quiere decir que tenemos aumentada la presión. Un ejemplo sencillo es cuando las personas consumen cerveza y consumen mucha cerveza a pesar de no tener sed. Eso indica que han tomado más líquido del que necesitan y están dentro de un proceso de hipervolemia. Al estar en el proceso de hipervolemia y aumentarse la presión, entonces, como uno de los procesos de transporte a través de membrana es la filtración y la filtración exige presiones para poder darse, entonces cuando a las personas se le aumenta la presión, aumenta la filtración. Y recuerde que si se aumenta la filtración, entonces se aumenta la diuresis, razón por la cual cuando estamos en ese proceso de consumo de bebidas como la cerveza, pues vamos más al baño. Pero ¿qué pasa con el aumento del volumen? Si se aumenta el volumen de agua y los elementos sólidos son los mismos, entonces se disminuye la osmolaridad. Y habíamos dicho que al hipotálamo lo estimula el aumento de la osmolaridad, no lo estimula la deshidratación como tal, la hipovolemia, sino el aumento de osmolaridad. Entonces, como aquí se disminuye la osmolaridad, no se va a estimular el hipotálamo. Por lo tanto, los procesos de sed no se van a dar. ¿Ya? Y tampoco se va a dar la producción de ADH, que es la hormona que habíamos dicho hace reabsorción de agua en los riñones. Y entonces, en los procesos de hipervolemia tenemos uno, que se aumenta la presión y hay mayor filtración. Dos, no hay reabsorción de agua por la no presencia de ADH, lo que indica que la diuresis aumenta. Razón por la cual, repito, las personas que consumen cerveza van bastante veces a hacer diuresis, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos perder líquido? Podemos perderlo en forma normal o podemos perderlo en forma anormal, ¿cierto? Hay unos procesos en los cuales muy normalmente perdemos líquido, hay unos procesos en los cuales anormalmente perdemos líquido. Dentro de los procesos normales tenemos la ventilación. Cada vez que respiramos, como uno de los gases respiratorios es el vapor de agua, cada vez que respiramos perdemos líquido. Más adelante vamos a ver que de acuerdo a la temperatura ambiental se puede perder mayor o menor cantidad de líquido a través de la ventilación. La otra forma que perdemos líquido es la sudación. Aclarando acá que cuando sudamos, el sudor se da por un proceso de termorregulación. Cuando sudamos, el sudor que evapora termorregula, ¿verdad? Siempre que sudamos, estamos perdiendo líquido, pero el sudor, cuando el sudor se evapora, ese proceso sí ayuda a la termorregulación. Cuando el sudor no se evapora, sino que corre por una alta humedad, ese proceso solo deshidrata, pero no genera proceso de termorregulación. Entonces, pero hablando de pérdidas, tenemos que podemos perder por ventilación y por sudación. También podemos perder líquido a través de la orina y vamos a ver más adelante que también de acuerdo a la temperatura ambiental vamos a perder mayor o menor cantidad de líquido a través de la orina. En forma anormal, podemos perder el líquido a través del vómito y aquí también se pueden perder no solo agua, sino también electrolitos. También perdemos líquido a través de la fiebre. Entre más alta sea la fiebre, mayor cantidad de líquido perdemos. Muy a pesar que cuando tenemos fiebre alta, no vemos el sudor, pues estamos sudando en grandes cantidades y por eso cuando hay fiebre hay que tomar grandes cantidades de líquido. Y la otra forma en que perdemos líquido es cuando hay quemaduras de tercer grado. Las quemaduras, recuerde, se dividen de 3 grados. El primer grado es cuando la piel se vuelve toda roja, ¿cierto? El segundo grado es cuando se da el edema, la ampolla, y tercer grado es cuando se desgarra o se pierde la piel. En este tercer grado, cuando se pierde la piel, como la piel es protectora para que los líquidos que tenemos en el cuerpo no salgan, entonces hay escape a través de esa protección de la piel, de ese sitio que ya no tenemos piel, y allí podemos perder líquido. Por eso las personas cuando tienen quemadura de tercer grado, su vida puede correr peligro de acuerdo al grado del grado de superficie de la piel quemada. Y las salidas de agua, como habíamos dicho, pueden ser
en forma normales, pero una de las salidas que tenemos se llama pérdida insensible. Como su nombre lo indica, son pérdidas de agua que no tenemos conciencia de eso. Una de ellas es a través de la respiración, pero esa pérdida insensible que no sabemos la estamos haciendo cada vez que respiramos. La otra pérdida insensible se hace a través de la piel y es diferente al sudor. Recuerden, el agua casi todo lo permea. Y entonces, igual, desde el plasma hacia la piel, el líquido plasmático viene permeando los diferentes tejidos, llámese músculo y piel, y sale. Eso es independiente de la temperatura ambiental. Por eso hay personas que cuando en climas en los cuales no hace calor y salen, se ponen su vestido y como no han sudado, pues quieren repetir el vestido al día siguiente. Eso puede que la persona se bañe, pero puede sentir un olor a sudor. Eso se debe a que la transpiración insensible se ha dado y como viene del plasma, tiene una composición muy parecida a el sudor. Las pérdidas insensibles son pocas, pero se miden dentro de las pérdidas. Lo que quiero mirar acá, en este cuadro, es comparar las pérdidas en una temperatura considerada fría y las pérdidas en una temperatura considerada caliente. Quiero que la columna de ejercicio se olviden de ella y solo voy a referirme a tomando 20 grados como temperatura baja y 28 grados como temperatura alta. Entonces vemos que la pérdida insensible en la piel es independiente de todo. Por eso vemos que en las tres columnas los valores son iguales. La respiración vamos a perder un poco más en el clima frío que en el clima caliente. Solo un poco más. La orina igualmente, como le decía, en los procesos en donde hay menor temperatura, pues se suda un poco menos, por eso los procesos de urinarios se aumentan un poco. En cambio, con el sudor sí va a haber una diferencia grandísima. ¿Por qué? Porque en el clima caluroso, como el estrés, como el calor es un estrés, entonces, y el hipotálamo es el órgano que dirige la regulación de la temperatura, es nuestro termostato. Cuando hay una temperatura ambiental alta, el hipotálamo, a través del sistema nervioso simpático nuevamente, genera una vasodilatación periférica, eso quiere decir los vasos sanguíneos de la piel se aumentan de grosor, llega más sangre y como la sangre transporta calor, al llegar más calor a la piel, entonces, y las glándulas sudoríparas se activan con el calor, al llegar mayor calor a la piel, entonces sudamos. Por eso, durante el calor es que sudamos, ¿verdad? Y en el frío, como no hace calor, sino entonces se genera más una vasoconstricción y por eso las pérdidas por calor, por sudor en el frío son menores comparadas con las pérdidas de sudor en el calor. Las heces en una persona que esté defecando normal no debe haber cambios en ese sentido. Bien, entonces vemos que en términos generales, una persona pasiva sin hacer actividad física pierde más líquido en una temperatura calurosa que en una fría. Por lo tanto, en ambas temperaturas hay que tomar líquido, pero la persona que vive en un clima donde hace calor, pues debe tomar un poco de mayor volumen de líquido. Si comparamos esto con el ejercicio, vemos que el ejercicio aumenta las pérdidas de líquido a través de la respiración, a través del sudor, ¿cierto? Que son los dos más fuertes. Y vemos que en términos generales, cuando vemos el total, perdemos más líquido por el ejercicio que independiente que por alguna de las temperaturas. ¿Por qué perdemos más líquidos por respiración? Porque cuando estamos haciendo actividad física, recuerde, entonces estamos produciendo más CO2, porque todo el mecanismo de producción de energía. Entonces, al producir más CO2, con el aumento de CO2 se aumenta la producción de ácido carbónico. Eso implica que se baja el pH de nuestro organismo. Allí tenemos una acidosis de tipo respiratorio. Y la acidosis de tipo respiratorio se controlan a través del sistema respiratorio, a través de los centros respiratorios, y los centros respiratorios dan las órdenes a los músculos respiratorios y se genera una hiperventilación. Y como respiramos con mayor frecuencia durante la actividad física, eso explica por qué durante la actividad física perdemos más líquido por respiración.
En cuanto al sudor, ¿por qué perdemos más líquido durante la actividad física? Eso también tiene una explicación. Durante la actividad física hay un desdoblamiento del ATP y recuerde que el ATP está, se desdobla en ADP más fosfato más energía. Esa energía que sale, una parte es la menor, tiene que ver con la energía cinética y por eso nos movemos, y la mayor parte sale en forma de calor. Entonces, como hay un desdoblamiento alto de ATP y hay una formación de calor grandemente, entonces se aumenta el calor y ya lo habíamos dicho, al aumentar el calor, el sistema nervioso simpático genera una vasodilatación periférica, se aumenta, se activan las glándulas sudoríparas y generamos mayor sudor. Esa es la razón por la cual en la actividad física hacemos una pérdida. En conclusión, haciendo actividad física, como ven, aumentamos la pérdida de líquido, por lo tanto, cuando hacemos actividad física, tenemos que aumentar el consumo de líquido. Y como habíamos dicho, ese sudor que perdemos tiene una composición parecida al plasma. Debido a que como el sudor viene básicamente de la pérdida de líquido desde el plasma, entonces su composición es muy parecida a la del plasma. Ahora, el agua es el mayor componente de los líquidos corporales. Una de las características que tiene el agua, y no me voy a detener porque esto es una explicación más desde el punto de vista de la química, pero voy a detenerme un poquito en esto, ¿verdad? El agua pertenece a una serie de compuestos que se llaman hidruros, que son compuestos que tienen 2 hidrógenos más algún otro elemento químico. Esos compuestos tienen una característica y es que tienen el ángulo entre sus 3 componentes es de 90 grados. El agua no cumple esa regla, es la única que no cumple de los hidruros, tiene enlace covalente, pero el ángulo es de aproximadamente 104 grados. Ya, eso hace que los procesos químicos entre oxígeno e hidrógeno pudiesen generar una serie de comportamientos y por eso el agua se comporta como si fuera polar. Y eso es lo que permite que hagamos esta notación iónica del agua a pesar de tener enlaces covalentes. Y eso también hace que el agua, unido a algunos compuestos, pueda hidratarlos. A esos compuestos que el agua hidrata, si el agua los disuelve, lo hidrata y genera en ellos una carga eléctrica, en la que esos compuestos le hemos llamado electrolitos. Cuando el agua disuelve al compuesto, pero no genera carga eléctrica, entonces sería un no electrolito. Igualmente, si el agua no disuelve, pero tampoco genera carga, también sería un no electrolito. Por lo tanto, aquí en blanco vemos que disuelve y forma carga eléctrica, entonces es un electrolito. Disuelve y no forma carga eléctrica, aquí faltaría un no y sería un no electrolito igual que acá. Entonces los de amarillo son los no electrolitos, o sea, los que disuelven y no forman cargas eléctricas, ¿verdad? Con esas características de que tiene el agua, que ya dimos rápidamente, por eso ella puede tener toda una cantidad de funciones, por eso ella puede entrar en la parte termorreguladora, puede ser un solvente universal, y con ello generar toda esta serie de funciones que tiene, de solvente, de medio de transporte, de termorregulador, de mantener la volemia, de mantener la presión, de actuar en las funciones renales, etc. ¿Ya? Pero lo que es lo importante es que en nuestro organismo los ingresos sean igual a los egresos, ¿verdad? Entonces, si tenemos una actividad física, tenemos que tomar más líquido. Si somos más pasivos en cuanto somos muy sedentarios, entonces tendríamos que tomar menos líquido con respecto a las personas que no son sedentarios. Si estamos en un medio caluroso y pasamos a un medio frío, tomaremos menos agua, pero si estamos en un medio caluroso, tenemos que tomar más líquido. ¿Por qué? Porque las pérdidas y las entradas y las salidas de líquido deben más o menos mantenerse constantes y de esa forma vamos a tener una buena hidratación. Es importante tener una buena hidratación, como le dije, porque puede afectar no solo la parte muscular, sino también la parte cognitiva nuestra, ¿verdad? ¿Y qué factores son el determinante para tomar líquido? Ya lo dijimos, la sed. Es un factor determinante para tomar líquido que es regulado a través del hipotálamo
y con ello pues ya el proceso lo habíamos mirado. Pero ¿qué pasa con algunas personas? Algunas personas dicen que no les gusta el agua porque no les gusta el sabor. Entonces resulta que nos dicen los químicos que el agua no tiene sabor. Pero bueno, eso es una posibilidad, las personas dicen eso. Y por eso la palatabilidad es uno de los factores que puede participar. Por eso le decimos a la persona que siempre deben tomar líquido y si no le gusta el sabor del agua, pues combínelo con una pequeña gota de limón, etcétera, que le cambie un poco ese sabor que ellos sienten y tome. Pero siempre hay que tomar líquido. En esta gráfica está acá, en este experimento que traigo acá, abajo están los créditos, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue, mirar, tomar unos atletas y antes de hacer actividad física le dieron a probar 3 tipos de bebidas, ¿verdad? Le dieron a probar una bebida hipertónica, que era tipo gaseosa, le dieron a probar agua y le dieron a probar una bebida hipotónica tipo bebida hidratante. Cuando a ellos, antes de hacer actividad física, le preguntaron las preferencias de líquido, que dieron esto. Primero prefirieron en primer lugar las bebidas hidratantes, en segundo lugar agua y en tercer lugar prefirieron las gaseosas. Cuando ya estaban haciendo actividad física, a los 90 minutos de hacer actividad física, lo volvieron a detener y le volvieron a hacer otra vez la degustación. Y allí las preferencias de líquido cambiaron. Fíjense ustedes cómo las personas siguieron prefiriendo la bebida hidratante en primer lugar, pero ya en segundo lugar no fue el agua. Prefirieron en segundo lugar las gaseosas porque tienen algún sabor. Y el agua pasó a tercer lugar y así se mantuvo hasta los 180 minutos. ¿Eso qué nos implica? Parece ser, y lo que se ha trabajado es que cuando estamos haciendo actividad física, parece que los receptores gustativos cambian con respecto a eso y entonces ellos exigen un tipo de líquido que tenga algún sabor y eso parece que genera una mayor recesión en eso. Por eso uno ve que los deportistas cuando están trabajando le dan una bebida hidratante, se la toman, le dan agua, se la pueden tomar, pero también se la pueden echar en la cabeza, ¿cierto? Y esto lo pude comprobar en uno de los experimentos que hice cuando manejé en el Carnaval de Barranquilla, medimos, qué tanto se deshidrataban los bailarines durante el desfile de la Vía 40 o el cumbiódromo, como le llaman en Barranquilla. Y lo que pudimos comprobar fue que realmente cuando las personas están haciendo actividad física, el gusto por el agua es menor. Porque queríamos hacer el experimento también, que personas tomando líquido, tomando agua y tomando bebida hidratante. Ellas empezaron a tomar agua antes del desfile. Durante el desfile ninguna persona nos pidió agua, solo nos pidieron bebida hidratante. Por lo tanto, el experimento terminó siendo solo con bebida hidratante. Así que comprobamos que cuando hay actividad física, de alguna forma cambia la palatabilidad con respecto al agua. Ahora, ¿qué queremos cuando tomamos una bebida que sea eficiente? Cuando tomamos una bebida, lo que queremos es que el vaciamiento gástrico y la absorción intestinal sea muy rápida, ¿cierto? Que sea con bastante rapidez. Por eso, ¿qué pasa con el vaciamiento gástrico? O sea, cuando una bebida llega al estómago y es hipertónica, o sea, que tiene una osmolaridad muy alta, entonces demora más tiempo en abandonar el estómago. Eso es una de las condiciones para generar que una bebida es mal hidratante. En el experimento que miramos acá, vimos cómo, pues eso fue lo que midieron, el volumen que permanece en el estómago después de haber usado diferentes soluciones con concentraciones de glucosa. Y vemos acá que el agua y diferentes concentraciones, a la hora de haberle dado a la persona los líquidos y medido una hora después, observamos que el agua y las concentraciones al 5% fueron las que más abandonaron el estómago con mayor rapidez y un poquito cerca la del 10%, pero vemos que la concentración de glucosa al 20% permaneció casi un 50% todavía en el estómago. O sea, que son parecidos a las gaseosas, o sea, que por eso las bebidas tipo hipertónicas, tipo gaseosas, son mal hidratantes. En un experimento contrario, o sea, ¿qué tanto se midió? Fue que allá era como que tanto permanecía, ahora aquí, ¿qué tanto se vaciaba el líquido? Con concentraciones un poco más bajas, vimos que es muy parecido. Entre más baja sea la concentración del líquido,
con mayor rapidez abandona el estómago, ¿cierto? Y lo que queremos mirar acá es el otro experimento. O sea, si queremos considerar que una bebida sea buen hidratante, primero, tiene que abandonar muy rápidamente el estómago y segundo, debe absorberse muy rápidamente. En otro experimento que hicieron, vemos cómo cuando el agua llegaba, cuando las bebidas llegaban al intestino, hacia arriba vemos que la parte de absorción y hacia abajo es la parte de secreción. Vemos que el agua, bebidas hidratantes, bebidas isotónicas e hipertónicas que se le dieron a los individuos, generaban una buena absorción. Pero cuando se pusieron soluciones concentradas tipo gaseosa, primero deshidratan al individuo y segundo, entonces, si la persona está deshidratada y lo que hace la bebida es sacar agua del medio del líquido hacia el intestino, entonces genera una mayor deshidratación. Así que entonces vemos como la bebida hidratante primero no solo se queda más tiempo en el estómago, sino que también la bebida hidratante, los males hidratantes, perdón, la bebida tipo gaseosa, no solo se queda más tiempo en el estómago, sino que cuando llega al intestino también deshidrata. Como la bebida sigue deshidratando, el hipotálamo no se entera de que están bebiendo líquido porque la osmolaridad sigue alta y por esa razón podemos beber 1 litro, 2 litros de gaseosa en forma seguida y no podemos beber 1 litro, 2 litros de agua en forma seguida. Por eso les recomiendo que lo mejor es tomar agua, ¿verdad? Así que las pérdidas de líquidos podían tener unas consecuencias. La deshidratación podría tener una consecuencia, sobre todo en la parte deportiva. Entonces ya sabemos que hay un bajo rendimiento deportivo porque los músculos se van a perder elasticidad y pueden haber lesiones en ese sentido. Y a medida que aumenta la deshidratación, las consecuencias van a ser mayores, inclusive pueden haber pequeños desmayos, como la lipotimia, se puede presentar lipotimia, unos pequeños desmayos en las personas. Y ese aumento de la deshidratación puede llegar a un riesgo que puede ser hasta la muerte. Entonces ya sabemos que solo el 1% de la deshidratación ya genera disminución en el rendimiento deportivo, pero también genera, como estoy lanzando en la teoría que venimos manejando, que es la parte cognitiva. La deshidratación afecta que la persona genere sus conocimientos en forma totalmente normal. Así que el deterioro de la parte de la deshidratación no solo va a generar deterioro en la destreza, sino en la parte cognitiva. Y eso es una de las cosas que hemos venido también experimentando. Ya hemos mirado en la ciudad de Barranquilla, enfrentamos colegios que están con un bajo rendimiento según el gobierno y colegios con un alto rendimiento según el gobierno. Y eso nos genera, hemos encontrado hasta el momento que los colegios que tienen un mejor rendimiento, cuando medimos los estados de hidratación, tienen un mejor estado de hidratación. Esto no está respondiendo ni está asegurando que ya eso lleve a la parte cognitiva, pero ya es un indicio que tendríamos que generar con otros experimentos específicos para darlo. Pero lo que sí hemos encontrado es que los colegios catalogados por el gobierno colombiano como con un mejor rendimiento está generando en ese sentido una mejor calidad, una mejor hidratación, y los colegios catalogados por el gobierno por un bajo rendimiento están presentando una mayor deshidratación. Ese es un indicio que por allí podríamos estar. En conclusión, lo que estamos planteando es que el rendimiento académico puede estar afectado por diferentes variables, pero una de esas variables es el estado de hidratación. Si corregimos esa variable, podríamos estar corrigiendo uno de los factores que está influyendo en el bajo rendimiento que tienen los escolares en Colombia. ¿Y cuántas veces, ahora que viene, cuando estamos en calor, sobre todo en la costa caribe colombiana, que hace mucha calor, cuántas veces usted nos ha sentido con sed, cuántas veces nos ha sentido irritable, fatiga inusual, mucho calor, náusea, calambre, dolor de cabeza, y nunca piensa que es por deshidratación, puede pensar que es otra cosa, no le da explicación y termina tomándose alguna droga, cuando realmente eso se podría corregir solo
tomando líquido. Así que muchas veces que usted se sienta con todo ese tipo de cosas, tome líquido y verá que la mayoría de personas va a salir de esa sintomatología porque está comprobado y lo hemos venido comprobando que en Barranquilla la deshidratación se está generando, las personas se generan solo simplemente por el clima. Y como ya dije, a medida que aumentamos la deshidratación, pues las afecciones de una persona se van haciendo mayor porque la capacidad de las personas, tanto física como cognitiva, van disminuyendo, ¿cierto? Así que puede generar una serie de enfermedades. Y no solo eso, porque una mayor sudación podríamos tener una pérdida de sodio, con lo cual podíamos generar una hiponatremia que podía generar alteraciones en el sistema nervioso central y alteraciones inclusive en la parte pulmonar en ese sentido. Así que hay varios factores de riesgo que están generando esa hiponatremia y por eso aquí te doy algunas recomendaciones que podríamos hacer, corregir ese tipo de cosas, ¿cierto? Así que esa hiponatremia podía dar también una sintomatología que simplemente se podía corregir tomando líquidos, bebidas hidratantes. Y podía generar complicaciones, repito, edemas pulmonares, etc. Ahora, ¿cómo podíamos mirar los líquidos corporales? Podíamos mirarlo de dos formas. Uno, midiendo el peso. Cuando una persona está haciendo actividad física, usted puede medir el peso antes y el peso después. Y con la diferencia de peso, podía saber, o sea, si la persona no pierde, está bien hidratado, pero a medida que aumenta la pérdida de peso, entonces quiere decir que la deshidratación está generando. Cuando hacemos actividad física y perdemos peso agua. Pero también se puede medir a través de la orina. Si la densidad de la orina es 1015 o menos, la persona está bien hidratada. Si es 15 o más, la persona está deshidratada y a medida que aumenta la densidad, aumenta la deshidratación. Eso se puede medir con este aparatico que se llama refractómetro. Y igualmente, como le decía, el color de la orina. Entre más se parezca la orina al color del agua, mejor hidratado estamos. Entre más oscuro esté la orina, más deshidratado estamos. Por eso podemos utilizar esta tabla de colores y como vemos, los colores que se acercan más al color del agua están bien hidratados, pero a medida que se aumenta la coloración, podemos estar en deshidratación leve, deshidratación significativa y deshidratación severa, ¿cierto? Con esto he manejado y he mirado los líquidos corporales y por eso es importante hidratarse, es importante mantener la hidratación porque una buena hidratación generaría una mejor respuesta cognitiva. Les quiero recordar que si conocen la fisiología, podrán conocerse a ustedes a sí mismos. Gracias.